Welcome back to the show, everyone. It's Danny Haiphong. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haiphong. Como pueden ver, me acompaña Sharmin Narwani de The Cradle, donde empezamos a analizar las noticias. Primero, Irán sí derribó durante la noche un dron MQ-9 Reaper. Esto supondría al menos 2 docenas de drones MQ-9 Reaper derribados por Irán desde que comenzó la guerra. Por otra parte, Irán también atacó un carguero en el estrecho de Hormuz, lo que supone, una vez más, otro componente de todo esto. Normalmente, Estados Unidos responde bombardeando Irán. Pero ahora sabemos que Estados Unidos está teniendo enormes dificultades para continuar la guerra contra Irán. Según Reuters, y esto lo ha publicado de nuevo E24 News, las reservas estadounidenses de armas de ataque y de precisión se han agotado por completo. Y ahora vemos informaciones de que Estados Unidos está enviando defensas antiaéreas y también otras municiones desde Corea del Sur e Israel, en Asia, lo que indica un agotamiento total de las municiones estadounidenses. Ahora, Donald Trump ha amenazado a Irán con una decapitación, pese a todo esto. Esto es lo que dijo ayer en el despacho oval. Bueno, no se sabe. Yo no lo sé. Creo que quizá consigamos algo, pero quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación. Así que ahí tenemos a Donald Trump, una vez más, amenazando con grandes ataques contra Irán, Sharmin. Sin embargo, la situación parece muy sombría, con estos cañones de ataque y misiles de precisión prácticamente eliminados, e Irán aparentemente tomando la iniciativa. Pero quizá puedas ayudarnos a entender qué está pasando. Estaría bien. Mire, creo que una de las cosas que me ha sorprendido, y probablemente también a muchos espectadores esta semana, es hasta qué punto los funcionarios estadounidenses o cuántas veces los funcionarios estadounidenses han admitido cosas que no se deberían admitir durante una guerra en curso. Por ejemplo, creo que el jefe del mando europeo de Estados Unidos dijo que no vamos a poder defender a Israel. Ya sabe, si se ve arrastrado a la guerra, que necesitamos más destructores en la región. Otros, por supuesto, estamos escuchando estas declaraciones sobre cómo sus sistemas de armamento se están, ya sabe, agotando. Y luego estuvo aquello, venía del Pentágono. O no, fue algún cargo oficial, un cargo militar, que ya sabes, lanzó una petición diciendo, dadnos sugerencias sobre cómo podríamos castigar a Irán. Lo que sugiere que el Pentágono, la sala de guerra de Estados Unidos, se ha quedado sin ideas. Y me pregunto, ¿qué pretenden conseguir esas narrativas? ¿Pretenden hacer que Irán baje la guardia, ponerlo a la defensiva y permitir que Estados Unidos escale por sorpresa? No lo sé, no lo sé. Pero ya sabes, el imperio no está bien. Y cuando las empresas no van bien, las filtraciones abundan. Así que ahora venimos de Estados Unidos, amenazando y planteando ataques militares abrumadores en todo Irán, junto con los israelíes. Y luego, ya sabes, tuvimos otro momento taco el domingo, y Trump dijo que sus aliados del Golfo le habían convencido para no hacerlo. Y ahora estamos oyendo a Bessent decir que podríamos tener un acuerdo sobre Hormuz tan pronto como mañana. Quiero decir, es difícil decirlo hasta que salte la noticia, pero está claro que hay cierto impulso en las negociaciones iraní-omaníes. No son negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Los iraníes siguen negando rotundamente que estén negociando con los estadounidenses. Y yo llevo tiempo sugiriendo que, ya sabe, ante un adversario tan poco fiable como Estados Unidos, donde la firma de Trump no vale nada, no solo para los iraníes, sino, creo, prácticamente ya para todo el mundo, los iraníes deberían avanzar y cerrar acuerdos con actores de Asia Occidental, sorteando por completo a los estadounidenses. Circumventing altogether the Americans, and that's what essentially an Omani-Iranian deal would be. Y eso es, en esencia, lo que sería un acuerdo entre Omán e Irán, que actores regionales decidieran cómo iban a administrar la vía marítima.
Y parece que la amenaza de Trump de bombardear Irán llegó después de que los iraníes enviaran a los omaníes un borrador de propuesta. En él sugerían que Irán controlara los buques que entran en Hormuz y que Omán pudiera controlar más o menos los buques que salen. Pero Irán tendría que aprobar todos y Gulf Truden de los que transitaran por el estrecho. Y para los estadounidenses eso era terrible. And then the Americans, that was terrible for them. No, we're not going to allow this. And so massive threats of bombing. No vamos a permitir esto. Y luego amenazas masivas de bombardeo. Y después, por supuesto, hemos sabido públicamente que los aliados del Golfo impidieron que los estadounidenses bombardearan Irán. Y ahora parece que los iraníes van a conseguir el acuerdo que quieren en Hormuz, ¿verdad? Los estadounidenses intentaron socavar sus conversaciones con los omaníes y presionar a Omán bajo una presión increíble para que tratara de ayudar a los barcos a sortear el estrecho sin pasar por aguas iraníes. E Irán no lo permitió. Empezó a atacar barcos y volvió a imponerse. Pero al final, al menos en lo relativo al memorando de entendimiento sobre Hormuz, Irán va a poder, en nuestra opinión, ser la principal autoridad administrativa en lo que respecta a Hormuz. Y creo que de hecho Irán cobrará tarifas. Y creo que los estadounidenses, ya sabe, contarán la historia de tal manera que no parezcan tarifas de tránsito. No tienen por qué parecer tarifas de tránsito porque, ya sabe, esas tarifas plantean cierto problema legal para Irán. Hay muchas otras tarifas que Irán puede cobrar a los barcos que transitan por el estrecho, por servicios, ¿verdad? Quiero decir, incluso por seguros. Se podría persuadir a la mayoría de los barcos que atraviesan el estrecho para que cambien sus aseguradoras por aseguradoras iraníes, porque así pueden garantizar que atravesarán el estrecho y saldrán de él sanos y salvos, porque evidentemente son compañías de seguros iraníes. Así que hay muchas maneras de gestionar ese asunto. Y cuando esto se haga, no habrá terminado, porque hay otras cosas que Irán exigió en el memorando de entendimiento que son esenciales. Y ya sabe, en lo más alto de la lista, el punto número 1 estaba que los israelíes se retiraran del Líbano. Y ahora eso va a ser... Creo que los iraníes van a insistir aún más en ello. Quiero decir, espero que lo hagan, pero también creo que lo harán. Y los israelíes están hablando de... Precisamente ayer estábamos comentando unas declaraciones de un ministro israelí que dijo, en esencia, que hemos disuadido a Irán desde energizar a Israel. Los israelíes creen, Dani, que Irán no está atacando a Israel porque está disuadido, no porque Irán tenga ahora mismo otros asuntos más urgentes, ¿verdad? Y que volverá a centrarse en Israel. Y sabes que lo hará porque cuando fue a por Jordania, Jordania es en esencia el estado colchón de Israel, ¿verdad? Y es donde Estados Unidos ha desplegado gran parte de su equipo militar pesado, donde hay muchos sistemas estadounidenses de interceptación y otro material militar. De hecho, según hemos sabido de Estados Unidos, y se ha retirado en gran medida de Irak, de Erbil, en el norte de Irak, de la región del Kurdistán y de Kuwait y Bahrein. Así que ¿a dónde han ido? Se están acercando que eso será lo próximo. Así que el ministro israelí había dicho, miren, Irán ha quedado completamente disuadido de atacar a Israel. Ahora tenemos margen para ampliar nuestra expansión hacia otros estados de la región, es decir, adentrarse más en Líbano, más en Siria y hacer lo que quieran en Gaza. Déjenme volver a un punto que creo que es realmente importante destacar. Hoy se cumple el 6º aniversario de la explosión del puerto de Beirut, ¿verdad? La segunda explosión más grande que el mundo haya visto jamás, desde que se lanzaron las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Y esta misma semana hemos visto tanta destrucción israelí en el sur. Quiero decir una vez más, aquí se acordó un memorando de entendimiento y se alcanzó un alto el fuego entre el gobierno libanés y el gobierno israelí. Y hoy estamos recibiendo cifras como esta. Israel ha destruido 18,000 edificios en 19 aldeas sur del Líbano.
Israel ha quemado, esto también figura en un informe de The Cradle, más de 120 hectáreas de olivares centenarios en el sur del Líbano. 120 hectáreas. Son olivos antiguos que llevan ahí desde siempre y que siguen dando fruto temporada tras temporada, década tras década. Muchos tienen bastante más de 100 años y la mayoría tiene al menos 50. Así que los israelíes, a pesar de lo que está ocurriendo hoy, se están reuniendo con el gobierno libanés para negociar más cuestiones. En Roma habrá una reunión de 3 días. También hay allí responsables militares israelíes, y lo que los libaneses quieren son más zonas de las que Israel retire completamente sus tropas. Y ahora mismo no está ocurriendo nada en el sur que beneficie al Líbano. Nothing's happening in the south that benefits Lebanon right now. 100%. So, I think Al 100%. Así que ya sabe que cuando se dé por zanjada la cuestión del estrecho de Hormuz y se abran las vías marítimas, por cierto, no piensen que solo porque haya un acuerdo entre Omán e Irán, esas vías se van a abrir. En absoluto. Irán administra esas aguas y hay una guerra abierta, ¿de acuerdo? O se están produciendo hostilidades. Irán también puede cerrar los estrechos por esos motivos. Y ahora estamos oyendo que, si se suman 2 millones más de barriles de petróleo al día a la demanda normal que existía antes de la guerra, harán falta 18 meses de navegación completamente abierta para reponer las reservas estratégicas nacionales y las de todos los países que agotaron sus reservas estratégicas. Así que queda mucho por delante, pase lo que pase en el próximo día o dos. No matter what happens in the next day or two. Yeah, and to your point about Israel. Sí, y sobre lo que decías, de que Israel se siente muy satisfecho de haberse mantenido al margen en el frente iraní, Netanyahu ha dicho exactamente lo mismo que citabas tú, Charmaine, sobre por qué Irán no ha respondido. Netanyahu está diciendo en los medios israelíes que es porque han sido disuadidos. Eso es lo que Netanyahu piensa de las capacidades iraníes. Aunque parece, como decías, que el futuro de este conflicto se acerca cada vez más a Israel, simplemente por la retirada de Estados Unidos en esa dirección. Sí, quiero decir, es muy interesante todo esto. Estamos usando la palabra debasement, ¿no? En el sentido de desmantelar las bases. Están desmantelando las bases estadounidenses en la región. Y, obviamente, las retiradas de Estados Unidos de Irak o del norte de Irak y de Kuwait y Bahrein son significativas. Son 3 países que han sido golpeados duramente por Irán. Por supuesto, Jordania es ahora otro de ellos, pero creo que será unos últimos países en los que se desmantelen las bases, sencillamente porque Israel depende muchísimo de él. Pero al parecer, lo que ha ocurrido esta última semana con esta retirada de Erbil, no olvidemos que Erbil es la capital de la región del Kurdistán iraquí, y es ahí, por supuesto, donde Irán ha atacado y tomado como objetivo, de vez en cuando, a agentes del Mossad y sedes del Mossad desde que los estadounidenses mataron a Qasem Soleimani en 2020. Por desgracia, como en la mayoría de las regiones kurdas de esta zona, al contar con respaldo estadounidense, siempre encontrarán a kurdos secesionistas a los que armar y utilizar contra el Estado en el que viven. Y eso afecta principalmente a Turquía, Irak, Irán y Siria. Y no sé por qué los kurdos no entienden que los estadounidenses siempre les fallarán. Lo hicieron en Siria. También lo harán con Irán. Ahora están abandonando el norte de Irak, dejando a los kurdos a su suerte. Y por supuesto, en el norte de Irak, los iraníes han estado atacando objetivos concretos. Kurdos secesionistas u opositores kurdos iraníes armados, militantes que tienen su base en territorio iraquí. Pero con esta salida del ejército estadounidense de Erbil, al parecer Estados Unidos, Francia y Alemania también han retirado de Irak a cientos de efectivos y material militar durante un periodo de unos 3 días que acaba de transcurrir, ¿no? Al parecer, los británicos trasladaron todos sus sistemas restantes a Chipre. Los británicos tienen 2 bases militares en Chipre que se consideran territorio británico soberano, no chipriota.
¿de acuerdo? Y los chipriotas están indignados por esto. Not Cypriot, okay? And the Cypriots are up in arms about this. Like, you have these military bases in our country. Tenemos estas bases militares en nuestro país que están fuera de nuestra jurisdicción. Ni siquiera se consideran parte de Chipre, aunque están en nuestro suelo. Y pueden lanzar guerras desde aquí. ¿Y qué crees que no va a pasar entonces? Los estadounidenses trasladaron a Jordania todos los sistemas Patriot que les quedaban. Ahora hemos visto que para Irán no hay líneas rojas. No vamos a permitir que os reagrupéis en otro lugar, ¿verdad? Que Irán ataque Jordania significa que no vamos a dejar que os reagrupéis ni que saquéis vuestros sistemas del Golfo porque tenéis miedo de que os ataquen, o quizá porque los países que os acogen ya no quieren que sigáis por allí. No conocemos los detalles de eso. Y que simplemente os desplacéis más al sur, en Asia Occidental, a otro país. Así que Jordania va a seguir recibiendo golpes, especialmente si los estados de la OTAN occidentales, ya sabes, trasladan sus sistemas a Jordania, porque es totalmente en defensa de Israel. Dejémoslo claro. Creo que hay algunas fuerzas alemanas y francesas. Quedan, ya sabes, algunas fuerzas simbólicas y visibles en Irak. Y están pasando muchas cosas, y es difícil encuadrarlas. Pero cada vez parece más que Irán está marcando el ritmo de todo lo que ocurre en esta región, porque tiene unas palancas muy interesantes con las que nadie se había enfrentado antes, al menos en tiempos modernos. Y desde luego, no un país del sur global frente al imperio, que lleva existiendo ya siglos. Así que esto cambia realmente las reglas del juego. Y por supuesto que ocurra este tipo de cosas envalentona a muchos otros estados y potencias intermedias. Y no puedo insistir lo suficiente ante sus espectadores en que no es solo en Irán y en la región del Golfo Pérsico donde están pasando cosas. Marruecos se ha convertido en otro foco de tensión. The Cradle ha cubierto esta semana y cubrirá la próxima dos importantes acontecimientos geoestratégicos en Marruecos. En esencia, desde mi punto de vista, se ha convertido en los Emiratos Árabes Unidos del norte de África, totalmente ligado a los israelíes, con los mismos objetivos e intereses estratégicos y la misma disposición a desplegar todo tipo de actos y maniobras malignos para conseguir lo que quieren. Me parece asombroso que dos países como estos, los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, en un momento en el que es tan evidente que el equilibrio global de poder se está desplazando hacia el este, se alíen tan firmemente con actores que van a caer, ¿no? E Israel en particular, porque ahora nadie quiere estar al lado de Israel. Es el Estado genocida, ¿no? Y son dos países musulmanes, dos países árabes musulmanes los que lo hacen. Y una de las historias de The Cradle esta semana fue la denominación o la inauguración de la autopista Donald J. Trump a través del Sáhara Occidental, ¿de acuerdo? Que es un territorio en disputa y que Trump reconoció como marroquí para lograr que Marruecos se uniera a los acuerdos de Abraham en 2020, ¿no? Pero esta autopista atraviesa una zona donde creo hay minas de fosfato. Vale, todo esto va directamente a Nueva Orleans, entra en Estados Unidos, libre de impuestos, y se hace dentro de un entramado de empresas que pertenecen en gran medida al rey de Marruecos y a su mano derecha. Quiero decir, es muy feo lo que está pasando allí. Y nuestro reportaje de la semana que viene abordará por qué exactamente ocurrieron los acontecimientos de la semana pasada. La entrada por la fuerza de marroquíes en los dos territorios españoles. ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué el Congreso de Estados Unidos había estado hablando de esos dos territorios antes de que ocurriera nada de esto? Ya saben, una vez más, es estratégico. El imperio estadounidense, mientras se derrumba, intenta aferrarse a países ricos en recursos y a estados y zonas situados estratégicamente desde el punto de vista geográfico. Y este es otro de esos intentos de apropiación. Como Groenlandia, como Canadá, ¿verdad? Como Venezuela, como Irán.
Estas dos zonas están en los planes estadounidenses y a medida que se alejan más de Asia Occidental, porque se les está obligando militarmente, buscarán establecer bases en otros lugares. África es una zona, pero ahora África también está haciendo frente, ya sabes. Panamá, por ejemplo. Dieron un golpe de Estado en Panamá. Expulsaron a los chinos de un puerto que era propiedad de los chinos y que ellos gestionaban, ¿verdad? Y ahora China ha hecho algo muy inteligente. No sé, ¿lo habéis visto en los medios esta semana? Básicamente sancionaron a los barcos con bandera panameña. No solo los sancionaron, también los retuvieron. Puedes hacer eso cuando un barco pasa por tus vías navegables. Puedes retenerlo si sospechas esto o aquello. Están haciendo eso, lo que ha llevado a que cada vez más compañías navieras decidan no usar la bandera de Panamá para sus envíos. Eso ha tenido repercusiones económicas para Panamá, etc. Y esto va a ser un caso de estudio, porque si los chinos no toman cartas en el asunto y no logran que prevalezca el derecho internacional en este caso, en el que los estadounidenses consiguieron que Panamá expulsara a los chinos sin ningún debido proceso, entonces esto puede ocurrir en otras partes del mundo. Así que el mundo multipolar está respondiendo de formas muy interesantes ahora mismo. Y creo que para mí lo siguiente que hay que observar es esto. Estoy esperando a ver cuándo Rusia va a abordar el hecho de que Ucrania y sus aliados de la OTAN han llevado la guerra al interior del territorio ruso, que está siendo atacado todos los días. Sí, es una muy buena pregunta, Charmaine. Y creo que, de hecho, China y Panamá han vuelto a llegar a un acuerdo por la presión de justo lo que decías. Los buques con bandera panameña que estaban siendo sancionados por China. Creo que han reanudado las conversaciones y China ha conseguido bastante de Panamá a cambio. Exacto. Again, once again, showing that when the United States only has bullyism to offer, even when it moves forward, it can't hold that line for very long. Exactly. Eventually, the reality sets. Con el tiempo, la realidad se impone, y el país que realmente pueda hacer negocios será el que salga ganando. Pero, Charmaine, quiero mostrar algunos datos más sobre Estados Unidos. Hablabas de que a Estados Unidos lo están haciendo retroceder militarmente, y los datos son incluso peores de lo que dijimos al principio. Porque el CSIS, un centro de estudios financiado por el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, ha publicado una enorme cantidad de datos que muestran que ahora quedan menos de 827 interceptores Patriot y 278 interceptores THAAD. Son los sistemas que protegerán a Jordania e Israel por extensión. Han bajado desde los 2.200 Patriot y los 452 THAAD. Esto es solo desde que empezó la guerra, así que se ha perdido el 60%. Y supongo que eso explica un poco por qué probablemente vayamos a ver mucho más de esto en el futuro. Ya ha ocurrido 7 veces desde que empezó esta guerra, y desde los ataques iniciales de Estados Unidos, que Trump ha dicho que habría ataques devastadores, ataques masivos. No simplemente, vamos a, ya sabes, reanudar las operaciones. No, ataques devastadores, la red eléctrica, la energía, todo eso. Y luego no se han materializado, esto según ABC News. Entonces, ¿cómo interpreta el debilitamiento de la postura militar de Estados Unidos, no solo en la región, sino en el mundo, y su impacto tanto en esta región como en el resto del mundo? No me interesa que se debilite al ejército estadounidense. Me interesa que sea destruido. Quiero decir, no soy yo, sentado en Asia Occidental, quien dice esto. Los europeos, en encuestas repetidas durante la última década, han dicho que Estados Unidos es la mayor amenaza para la paz y la seguridad en el mundo actual. Quiero decir, esto no es nuevo, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a pensar de otra manera sobre esto. Y más importante aún, tenemos que empezar a hablar de otra manera sobre esto. De acuerdo, sacas a las tropas estadounidenses de la región.
En realidad, dejadme retroceder y volver a algo que decía hace poco en el podcast de The Cradle. Y lamentaba el hecho de que ya nunca pierden ninguna guerra, en el sentido de que en los viejos tiempos, si tu enemigo atravesaba tu foso, ondeabas una bandera blanca y te rendías. O en países latinoamericanos, si los rebeldes llegaban a la emisora de radio, entregabas las llaves del Palacio Presidencial. Se había acabado. Las guerras se acababan. Se entendía así. No era solo por un tratado. Simplemente se aceptaba. Y ahora ya no existe esa forma de pensar. Así que, aunque hay un acuerdo de paz, eso no significa que los estadounidenses no vayan a recurrir de nuevo a sus antiguas herramientas indirectas, ¿verdad? Porque he sostenido, creo que también en su programa, que esta es la primera guerra entre adversarios equiparables que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Porque si no, normalmente era a través de intermediarios, ¿verdad? Así que, en fin, los estadounidenses pueden recurrir al sabotaje, a las guerras indirectas, al terrorismo puro, ¿de acuerdo? Y eso es una continuación de la guerra. No es ninguna broma. Esto es con lo que vivimos aquí, en la región, desde hace décadas. Estas guerras por delegación, estas guerras sucias, las sanciones y otras herramientas. ¿Por qué deberíamos seguir soportando esto? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Tienen que ser derrotados de forma definitiva. Y para mí, que iraníes y estadounidenses firmen ahora un acuerdo no detiene nada. Uno de los intereses de Irán es asegurarse de que los estadounidenses no puedan lanzar ataques contra Irán cada vez que quieran, como hacen los israelíes con Líbano, con Gaza, con Siria, etc. ¿De acuerdo? Eso no se va a tolerar. Pero puede que entonces sea así. Bueno, puede que los estadounidenses respeten ese término, pero eso no significa que no vayan a armar y entrenar a kurdos dentro de Irán o en sus fronteras, o que no vayan a financiar a grupos militantes pakistaníes en Baluchistán, o que no intenten crear, por ejemplo, separatismo azerí dentro de Irán o separatismo árabe en el sur de Irán. ¿Por qué deberíamos aguantar esto? Necesitamos que los estadounidenses pierdan. Y para mí, es importante que Estados Unidos continúe directamente esta guerra de forma abierta, ¿de acuerdo? Para que Irán pueda seguir castigando, pueda seguir escalando sus castigos. Ahora bien, eso no significa que la guerra abierta vaya a continuar como está ahora, pero podría trasladarse a otras zonas. La guerra no debería terminar hasta que los estadounidenses sean derrotados. The war shouldn't be over until the Americans are defeated. And one way to do that is, y una forma de hacerlo es atacar un destructor, atacar un gran buque de guerra estadounidense o un portaaviones e inutilizarlo por completo. Porque si los estadounidenses no pueden utilizar instalaciones terrestres en países vecinos de Irán, para lanzar misiles, aviones y drones, tendrán que hacerlo desde portaaviones. Perdón, se me está secando mucho la boca. Así que antes de dejar que los estadounidenses se vayan, lo que hay que hacer es destruir uno de esos proyectos suyos de miles de millones de dólares, para que sepan que no pueden volver a utilizarlo nunca más, ¿verdad? Si no puedes llevar destructores a la región y no tienes bases, ¿cómo vas a operar? ¿Vas a operar desde países vecinos y entrenando a no sé quién? Oh, no. Irán va a colaborar ahora de forma muy eficaz con Pakistán, con los iraquíes, etc., para asegurarse de que esto no ocurra. No se puede terminar una guerra cuando una de las partes nunca aceptará su derrota, ¿de acuerdo? Ni aceptará haber sido superada y estar dispuesta a marcharse. Los estadounidenses nunca estarán dispuestos a irse. Los israelíes nunca les permitirán abandonar esta región. Tenemos que terminar esta guerra de forma decisiva. Así que sí quiero ver más acciones proactivas por parte de Irán. Sí quiero ver escaladas por parte de los iraníes de maneras muy inteligentes y calculadas. Quiero verles imponerse a los estadounidenses en distintos escenarios. Quiero ver que consigan una concesión importante de Irak, porque los iraquíes han jugado demasiado cerca de Washington.
Quiero decir ahora mismo, ¿cómo puede cualquier país de esta región defender estar aliado con los estadounidenses o con los israelíes? Son las fuerzas más destructivas de nuestra región. Esto no se puede permitir más. Creo que tenemos que llevar esto hasta el final. Tiene que parar. Tenemos que poder crecer económicamente, desarrollarnos, prosperar. Nada de eso será posible si solo hay un memorando de entendimiento, porque todo seguirá como antes. Y miren, esta región lleva décadas sumida en el caos por culpa de los estadounidenses y los israelíes. Hay que ponerle fin ya. Lo cual también implica que Israel sea golpeado de forma muy contundente por los iraníes. Entonces beneficia a Irán o a esta parte del mundo que la guerra termine la semana que viene con, ya sabes, un memorando de entendimiento débil. Porque los estadounidenses también se olvidan de lo que firmaron, ¿no? Y dentro de 2 años y medio llegará otro presidente estadounidense. ¿Y qué significará eso? Creo que aquí tiene que ocurrir algo muy definitivo. Y para mí, podría ser simplemente el colapso del petrodólar. Es un arma inteligente, ¿no? Con la que no muere gente. Colapsas el petrodólar porque ahora, digamos que todo lo que pasa por Hormuz y el Golfo Pérsico tiene que cotizarse en monedas distintas del dólar, ¿no? El petrodólar se derrumba y los estadounidenses ya no pueden permitirse librar guerras. Así que, desde luego, quiero ver más. No tengo ansias de guerra, Dani. Sé que esto no ha terminado. Y no va a terminar si el estrecho de Hormuz se abre mediante acuerdos favorables a los iraníes. Y Líbano, y Siria, y las fronteras de Irán. Ya sabes, hay ataques en las fronteras de Irán continuamente. Otra cosa que deberían saber tus espectadores, y esto también es un artículo de Cradle. Realmente no estamos viendo esto en inglés. Irán ratificó la Convención del Caspio, que básicamente reparte el mar Caspio entre, creo, 5 estados ribereños, lo que debilita la posición de Irán en el norte, ¿verdad? Esto ocurre al mismo tiempo que los estadounidenses trabajan con los azerbaiyanos, que eran agentes del Mossad en la región, para desplegarse y construir carreteras justo en la frontera de Irán. Otra iniciativa de Trump para desarrollar el corredor de Zangezur y cercenar la geografía septentrional de Irán. Y ahora Irán ha ratificado esta Convención del Caspio. No tiene ningún sentido. Y así es como Irán sacaba gran parte de sus productos, no solo a través de las nuevas rutas pakistaníes que se abrieron durante la guerra, sino también a través del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, gestionado por iraníes, rusos e indios, que va al norte de Irán. Así que el imperio todavía puede seguir jugando muchas otras bazas contra Irán. Irán no puede salir de esto sin derrotar al enemigo de forma tan decisiva que el enemigo no quiera ni plantearse repetirlo. De acuerdo. Sí, y una parte importante de esa idea, o de esa serie de ideas que planteaste, Sharmeen, es que Estados Unidos, y estoy seguro de que los iraníes, especialmente quienes están en el ámbito militar, quizá lo entiendan, que una función fundamental de las guerras estadounidenses ya no consiste realmente en ganar, o quizá nunca consistió en eso. Gran parte tiene que ver con el caos, y con cómo construir y ampliar el control y la dominación a través de ese caos. A menudo, también tiene consecuencias negativas para Estados Unidos, pero suele ser como mínimo muy eficaz para detener o convertir, como tú lo llamas, una región concreta, una serie de países, en un desastre. Y eso les impide desarrollar instituciones independientes, soberanía, capacidad económica, militar, lo que sea. Así que ese será el objetivo, independientemente de si Estados Unidos considera que puede atacar a Irán solo un poco, no atacarlo en absoluto o ir con todo. Ese tipo de cálculos no cambiará necesariamente el objetivo que Estados Unidos tiene para la región. Y creo que parece bastante claro que incluso cuando Estados Unidos se ve, como ha ocurrido bajo la administración Trump, en la necesidad de desviar un poco la atención aquí o allá, sigue habiendo una tendencia bastante constante en todo el mundo en la forma en que actúa Estados Unidos. No necesariamente deja nada en paz,
Simplemente desplaza recursos limitados y finitos, a zonas donde considera que puede intentar impulsar más las cosas en favor de sus propios objetivos, los alcance o no. Pero, aún así, una parte importante consiste simplemente en impedir un mundo multipolar, en impedir que países y pueblos intenten construir su propio destino al margen de los intereses de Estados Unidos. Ese parece ser un objetivo importante, independientemente de las consecuencias. Pero si la gente, y esto es importante, la percepción lo es todo en política. Es un viejo dicho y de verdad he llegado a entender por qué tiene tanto sentido. La percepción lo es todo. Y si se percibe que Irán ha ganado esto de forma decisiva, no habrá ningún país de la región que no se lance a negociar con Irán. Irán pasará a ser imposible de sancionar. ¿De acuerdo? Y esto es importante. Se puede hacer. Ya saben, rompe las barreras psicológicas de los países del sur global a la hora de desafiar al imperio y demás, sin tener que pasar por un infierno. Pero de nuevo digo esto. La forma más fácil de derrotar a los estadounidenses es que el dólar simplemente pierda su posición como moneda de reserva mundial. Es la forma menos dolorosa de que el mundo ponga fin a las guerras estadounidenses, a la sobreextensión de Estados Unidos y a las bases estadounidenses en vuestra región o en vuestro país. Cuando el dólar estadounidense deje de ser la moneda de reserva, Estados Unidos no podrá mover al mundo como quiere. El dólar perderá su sentido. Estados Unidos tendrá que imprimir dinero sin parar, porque claro, tenemos una deuda nacional de 39 billones de dólares, y eso no incluye los más de 70 billones de deuda privada en Estados Unidos. Es un país en la ruina. Quitadle al dólar su condición de moneda de reserva, el dólar se hunde, y la capacidad de Estados Unidos para influir en todo, en todas partes, desaparece por completo. Y esto es realmente importante. Quiero decir, creo que todo el mundo debería esforzarse por conseguirlo cuanto antes. Ya sabéis, vaciad vuestras cuentas bancarias, comprad oro, plata o lo que sea. Empty your bank accounts, buy gold, silver, or whatever, Sabes, pero, y quiero decir, la cuestión es que si vives en Occidente, operas a través de estos sistemas, ¿no? SWIFT o lo que sea. Y esto también, bueno, sabes, te diré otra cosa que es realmente importante. Lo que pasó con el yen la semana pasada, ¿no? Todo el mundo intervino para intentar salvar el yen. Japón, sabes, perdió mucho dinero en esta situación de guerra y empezó a... ¿Qué hizo? ¿Vendió sus yenes? ¿Vendió sus bonos? No lo recuerdo. Pero Estados Unidos intervino. Dijeron que harían todo lo posible para salvar el yen. Y sabes, esos países que están en la órbita de Estados Unidos lo van a tener cada vez más difícil. Dicho esto, hoy la bolsa estadounidense ha alcanzado nuevos máximos, ¿sabes? Y piensas, nada está conectado con la realidad. ¿Cómo es posible que los precios del petróleo, cuando el estrecho de Hormuz no estaba abierto, estén a $76 el barril? Deberían estar por encima de los $200 el barril. Todo es artificial. Iba a preguntarte ahora por eso, pero también hay un cuello de botella en lo que respecta al petróleo saudí. Así que sí, la realidad no se está reflejando realmente. No, no lo es. Y no olvidemos que al mismo tiempo que Estados Unidos iba a lanzar o relanzar un ataque militar masivo contra Irán, los saudíes iban a hacer lo mismo contra Yemen, y eso no se ha materializado. De hecho, los yemeníes atacaron un aeropuerto saudí. Creo que fue en Nahran, un punto muy importante del aeropuerto, porque drones saudíes sobrevolaron el espacio aéreo yemení. Ni siquiera atacaron nada, simplemente lo sobrevolaron. Y por supuesto, creo que hoy mismo acaba de ser atacado un petrolero con bandera india. Sí, mientras atravesaba esas vías marítimas, supongo que por los yemeníes. Pero era saudí. Era un petrolero saudí. Así que ya sabe, este es otro escenario. Los estadounidenses esperaron demasiado. Al violar el memorando de entendimiento, dieron lugar a la situación de Bab al-Mandab y pueden resolver Hormuz, digamos, mediante un acuerdo. Pero ¿qué pasa ahora con Bab al-Mandab? Ya sabe, el eje,
el eje de la resistencia en la región tiene ahora demasiadas palancas interesantes, y si no las utilizan ahora, puede que pierdan la oportunidad de hacerlo. Y yo, por mi parte, estoy muy satisfecho de que estén dando un paso al frente en estos diversos escenarios y actuando así, porque tenemos que acabar con esto. Tenemos que acabar con esto. No queremos limitarnos a debilitar a los estadounidenses y a los israelíes. Queremos eliminarlos por completo. Sí, y quería conocer tu reacción ante esta situación más amplia de bloqueos. Porque como habrás observado, Sharmeen, Estados Unidos ha recurrido mucho a los bloqueos durante la administración Trump. Ha bloqueado Cuba, ha bloqueado Irán, y ha intentado algún tipo de campaña creativa, no sé, ineficaz, pero también selectiva, contra Rusia en el Mar Negro. Así que hay varios puntos en los que Estados Unidos está intentando imponer bloqueos. So there's multiple points where the U.S. is trying this blockade, but Yemen has kind of flipped the script. Pero Yemen ha cambiado un poco las tornas y ha emprendido un contraasedio contra Arabia Saudí. Y de nuevo, esto es bastante importante, porque ahora estamos viendo cómo la economía saudí se tambalea. Vemos que sus petroleros tienen que, ya sabe, rodear el Cabo de Buena Esperanza, todo el continente africano, solo para poder sacar su petróleo. Es algo muy importante. Así que me pregunto, ¿cómo ve al eje de la resistencia en su conjunto, atacando estos distintos puntos que mencionó antes? No solo en términos de debilitar al imperio estadounidense, sino de acabar con él, o como mínimo, de llegar a un punto en el que se le haga retroceder y no pueda, ya sabe, librar esta campaña de terror que vemos por toda la región. Es una pregunta muy difícil de responder. Desde hace muchísimo tiempo pienso que el eje de la resistencia se comporta demasiado bien. Lo han moldeado y domesticado para que adopte esa postura. Es una de las cosas más frustrantes que he observado desde que me instalé más o menos en esta región hace 14 años, porque te das cuenta de que ¿qué sentido tiene que el pueblo autóctono se comporte bien cuando el agresor es completamente violento y ya no tiene ningún freno? Porque el derecho internacional ya no significa nada, ¿verdad? Mientras tanto, el eje intenta atenerse al derecho internacional para que nadie pueda señalarles con el dedo. Pero no le veo sentido, porque de todos modos los van a culpar de cosas que nunca hicieron. Hablan de que los CGRI colocan bombas en países de todo el mundo y de que es aso. Es una absoluta tontería, ¿verdad? Así que, aunque intentes cumplir la ley y portarte bien, te van a lanzar acusaciones absurdas como esta. He visto un eje de la resistencia demasiado bien comportado y necesito ver pruebas de que están dispuestos a liberarse de esas cadenas psicológicas que han sido condicionados a aceptar y hacer lo impensable. Sabes, odio decir esto en voz alta porque a todos nos han enseñado a no hacerlo. Pero si no mueren soldados estadounidenses, si no mueren soldados israelíes en masa, nunca van a parar. Hay que matarlos. Quiero decir, ¿por qué no matan ellos? Porque creen que en algún momento nos agotarán. Pero eso no ocurre, porque la gente de aquí, la gente de Gaza, no tiene a dónde ir. La gente del Líbano no tiene a dónde ir. La gente de Siria no tiene a dónde ir. Tienen que quedarse allí y aguantarlo. Pero lo que tenemos que hacer con los estadounidenses y los israelíes que no pertenecen a esta región es que si sienten dolor, se irán. La mayoría de los israelíes tienen segundos pasaportes y durante esta guerra, quienes no los tienen han estado haciendo cola para conseguir segundos pasaportes de los países de donde procedían sus padres o sus abuelos. No pertenecen aquí. El ejemplo más claro de esto fue cuando se produjo aquel primer alto el fuego, a finales de 2024, entre Líbano e Israel. Quiero decir, no recuerdo a qué hora fue, quizá a las 10 de la mañana. Desde medianoche, los libaneses estaban haciendo cola en sus coches, esperando a que el ejército les dejara pasar hacia el sur. No les importaba. Iban a creer en el alto el fuego, incluso si Israel seguía lanzando misiles contra el sur del Líbano. No sabían si se mantendría o no.
Iban allí con sus hijos, con sus abuelos, sus tías y sus tíos, en coches con, por ejemplo, el equipaje atado en el techo. Volvían a casa. En Israel no pudieron pagar a colonos judíos para que regresaran a sus tierras del norte porque les preocupaban futuros ataques de Hezbolá, ¿verdad? Aquí hay una conexión con la tierra. Nosotros nunca nos iremos, ¿de acuerdo? Pero los invasores, los agresores, se irán porque no tienen esa conexión con la tierra. Nunca la tuvieron. Eso incluye a los israelíes y, por supuesto, a los estadounidenses, que no tienen ninguna conexión con esta zona. Y eso tiene que ocurrir, Dani. Y no sé si el eje de la resistencia tiene lo que hace falta, porque durante décadas ha sido domesticado para comportarse bien. Me gusta que los iraníes lanzaran el otro día un ataque inesperado contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania. Me gusta. ¿Por qué se asustó tanto todo el mundo? Porque creían poder predecir muy bien el comportamiento iraní y no se lo esperaban. Les impactó, ¿vale? Dejad de comportaros tan bien. Igualad al agresor. Haced que tengan que enfrentarse a un recuento de muertos, ¿sabéis? Tenemos que hacerlo. ¿Por qué ellos no? Simplemente creo que hay que pensar de otra manera. El lenguaje tiene que ser diferente en esta región. Entonces vais a generar un apoyo enorme de la opinión pública a este tipo de acciones en la región. Han domesticado a todo el mundo en la región. Todo el mundo habla con este lenguaje colonizado, ¿sabéis? Incluso el eje. Y eso tiene que cambiar. Y si no aprovechamos esta oportunidad para cambiarlo, me temo que quizá tengamos que afrontar la lenta combustión de muerte y destrucción durante años todavía. Sí, supongo que eso me hace preguntarme, Charmaine, a partir de lo que estás diciendo. ¿Cómo encaja todo esto? Lo que parecen ser negociaciones, este teatro kabuki que se está desarrollando, porque parece que eso forma parte del asunto. Irán gana influencia de forma constante. Evidentemente, Irán no está perdiendo esta guerra, pero en todos y cada uno de los momentos en que esta guerra empeora para Estados Unidos, por lo general se llega a un periodo de negociaciones, o no hay negociaciones, pero sí intentos de que mediadores negocien. En fin, todo gira en torno a las conversaciones. Pero da la impresión de que lo que estás diciendo es que estas conversaciones no van a llegar realmente a ninguna parte, porque Estados Unidos no está hecho para alcanzar un acuerdo que respete de verdad los derechos de Irán y del resto de la región. Healing. La parte del eje en la que tengo grandes esperanzas es Yemen. Los yemeníes no leen los principales medios occidentales, así que no han sido colonizados. Me parecen el pueblo más descolonizado de esta región ahora mismo. Y resulta fascinante ver lo que estás dispuesto a hacer cuando estás descolonizado. Quiero decir, sabemos qué grupo de países intentaba hace un año castigar a Yemen por su bloqueo de las vías marítimas, ¿no? En defensa de Gaza. Decían, nunca hemos visto nada así. Nunca nos habían atacado con tanta dureza. Esta gente no entiende el significado de decir una guerra limitada o simplemente de mandarse mensajes militares unos a otros. Golpean por golpear, ¿no? Atacan para destruirnos y lo están haciendo en todas partes. Lo están haciendo en el mar Arábigo, lo están haciendo en el Océano Índico, lo están haciendo en Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, etc. Y para mí, este es el camino a seguir, ¿de acuerdo? Castiga a tu enemigo. Siempre están hablando de castigarnos, de sancionarnos, de privarnos de recursos, de destruir nuestras economías. Aunque no sea una guerra abierta, esos son castigos severos, son castigos colectivos, van contra el derecho internacional. Castiguémoslos nosotros también. Ellos abrieron, ya sabes, la caja de Pandora del derecho internacional. Utilicémosla. ¿Quién va? Ya sabes, fue el Wall Street Journal el que dijo que Irán podría estar considerando ataques preventivos. Cállate, literalmente. ¿Te acuerdas de George W. Bush? Toda su doctrina consistía en ataques preventivos contra países, individuos o grupos que quizá algún día pensaran en atacar a Estados Unidos.
Y ahora Irán está en una guerra abierta y no puede hacer volar por los aires una base estadounidense en Jordania. No, deberían hacer volar por los aires bases estadounidenses por todas partes. Quiero decir, de verdad, para mí, uno de los momentos más fantásticos de esta región, en Líbano, donde estoy ahora mismo, fue la voladura de los barracones de los marines estadounidenses. Ya sabes, estaban allí intentando expandir una guerra. Y ya sabes, Estados Unidos estaba allí con sus marines para ayudar, ¿verdad? Pero no. En realidad, Estados Unidos nunca ayuda. Simplemente consiguen afianzarse, y no era algo permanente, era algo temporal que se habría convertido en una base permanente. Ahora mismo Estados Unidos ha construido la segunda embajada estadounidense más grande del mundo. Es ridículo. Si tienen una imagen, es una construcción enorme que se extiende muy hacia abajo, como el Pentágono, ya saben, con muchísimas plantas subterráneas. Baja muchísimas plantas. Para un país de este tamaño, con una población de 5 millones, una base una embajada así es básicamente el precursor de una base. Eso es lo que los marines estadounidenses estaban haciendo aquí en el 83. ¿De acuerdo? Fue el precedente de otra base estadounidense en la región y la hicieron volar por los aires. ¿Y sabes qué, Dani? Se fueron. Y al irse, porque son, ya sabes, unos maníacos absolutamente genocidas, bombardearon Líbano desde el mar con bombas. Leí un relato de especialistas militares estadounidenses que decía que fue la mayor salva individual desde la guerra de Corea contra el pequeño Líbano. ¿De acuerdo? Y ni siquiera contra los responsables del atentado contra los barracones de los marines. ¿De acuerdo? Sino contra poblaciones chiíes y drusas. Básicamente mataron a gente. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y queremos tratar con este país. No queremos tener nada que ver con este país. Sinceramente, no queremos. Los productos estadounidenses son más caros. Se están volviendo de tercera categoría. Puedes conseguir cosas mejores en China. Ya sabes, consigues cosas mejores en Irán. Consigues cosas mejores en Turquía y en India. En serio, Estados Unidos necesitamos que los estadounidenses se vayan de esta región. Y por supuesto, psicológicamente queda mucho camino por recorrer. Pero de hecho, desde el punto de vista cinético, podemos hacerlo ya. ¿Lo harán? No lo sé. Pero ojalá Yemen les enseñe a los iraníes, a los libaneses y a los iraquíes, porque simplemente no lo saben. No saben que se supone que deben ser nativos de buen comportamiento, ya sabes. Hay una pregunta del público, de This is Hawaii. ¿Cree que parte de los dirigentes de Irán está secretamente cooptada por Estados Unidos e Israel? Yo también me pregunto por qué Irán no ha respondido con más fuerza. ¿Qué piensa de esto? Porque esta es una narrativa, en realidad. Mucha gente tiene estos pensamientos, porque creo que gran parte del mundo, incluso personas en Estados Unidos y en Occidente, consideran que el mero hecho de que Irán hable con Estados Unidos, en términos que puedan verse como diplomáticos, es una afrenta, debido a cómo Irán ha sido tratado por Estados Unidos y, por supuesto, por el resto de la región. Mira, no estoy de acuerdo con eso. Y te diré por qué. Porque para acabar las guerras, hay que resolverlas. ¿De acuerdo? En las peores guerras que hemos visto en la humanidad, al final se han sentado y las han resuelto. ¿De acuerdo? Así que eso tiene que ocurrir y hay que mantener abiertas esas vías. Pero cada vez que Irán ha sido traicionado, ya sabes, utilizando la cobertura de las negociaciones para atacar a Irán o a sus aliados, Irán debería imponer más castigos a Estados Unidos. Así que no creo que el memorando de entendimiento que se firmó ya sabes, están pasando tantas cosas, se me olvidan las fechas continuamente. ¿Fue en abril o en junio? Fue en junio. El memorando de entendimiento fue en junio, sí. ¿Quién sabe? Creo que el memorando de entendimiento... Sí, fue el 17 de junio. Así que casi se ha convertido en un documento tan irrelevante para la situación geopolítica que,
Era un documento bastante bueno. El problema del documento era que, bueno, los estadounidenses tenían tanta desesperación por conseguirlo que el tiempo era absolutamente crucial para ellos. Así que aceptaron las condiciones de Irán, pero permitieron que siguieran siendo lo más ambiguas posible. Si lo lees desde una perspectiva iraní, verás que es un buen acuerdo para Irán. Irán consigue más o menos lo que quiere, ¿no? Si lo miras desde una perspectiva estadounidense taimada, puedes encontrar muchas lagunas en el lenguaje que ya sabes, puedes aprovechar. Y eso es lo que hicieron los estadounidenses. Yo lo creo, y lo vengo diciendo desde el memorando de entendimiento, porque creo que la guerra va a reanudarse desde ese memorando de entendimiento, porque los estadounidenses no han terminado. No han terminado, han perdido. Y hoy en día nadie pierde. A eso me refiero. Simplemente siguen adelante. La guerra no tiene fin. Ya no se izan banderas blancas. Creo que Irán necesita obtener muchas de las condiciones del memorando de entendimiento de junio antes del cese de la violencia. De acuerdo, Irán debería recibir sus activos congelados antes del cese de las hostilidades. Irán debería tener el control del estrecho de Hormuz y cobrar tasas de servicio antes del cese de las hostilidades. Irán debería recibir parte de sus reparaciones antes del cese de las hostilidades. Y creo que lo interesante del cambio en el pensamiento iraní es que quienes llamarías sectores duros han planteado un argumento muy sólido en Irán, creo yo. Y la gente sencillamente no puede rebatirlo. Ni siquiera los reformistas pueden. Y por eso creo que se va a mantener así. Negociamos de buena fe para evitar nuevas hostilidades o cualquier hostilidad. Si nos atacáis, cambiamos las condiciones de lo que habríamos acordado en esas negociaciones, porque nos habéis atacado. Después de atacarnos, no vais a obtener lo que íbamos a ofreceros ayer. Y así, en la medida que se condiciona y se doma a los estadounidenses para que entiendan que más hostilidades significan más concesiones de Washington, es menos probable que se impliquen en hostilidades. Creo que los iraníes son maestros en este tipo de cosas. Ahora tienen que hacer muy evidentes sus miles de años de experiencia en ajedrez y tácticas de negociación. Tienen que lograr un acuerdo tan bueno que haga llorar a los neoconservadores. ¿Pero puede Trump conseguirlo? Quiero decir, Trump también está en una posición complicada. Creo que el mejor escenario para Trump quizá ni siquiera sea lograr un acuerdo. Decir algo como, ¿sabéis qué? Irán es problema suyo. Está en Asia Occidental. Que se ocupen de ellos los saudíes, los emiratíes y los israelíes. Nosotros nos vamos de allí. Exacto. De hecho, podría ganar las elecciones de mitad de mandato con eso. Pero si sigue intentando llegar a un acuerdo, bueno, cualquier acuerdo hará que parezca una derrota, porque sus adversarios dirán, Dios mío, te has vendido, eres un perdedor. Exacto. Debería simplemente marcharse y dejarnos a los israelíes. Sí. Sí. Quiero decir, eso es. Creo que lo has expuesto con mucha claridad. Y sí, estoy de acuerdo al 100% en que también es muy interesante que Estados Unidos, ya sabes, cuando se trata de esta cuestión concreta, Irán, creo que existe un doble rasero enorme, por supuesto, respecto a lo que Irán y su eje de la resistencia pueden hacer, que a ojos de Occidente es nada, frente a lo que supuestamente puede hacer Estados Unidos. Pero creo que, en este momento, lo que resulta tan sorprendente e impactante es que parece que Irán entiende que esta es una guerra larga. Y respecto a la pregunta de la persona del público que envió un super chat, Hawái, quiero decir, las negociaciones, como has dicho, siempre van a formar parte del final de un conflicto. La gran pregunta es, ¿de verdad hemos llegado al final? Y es evidente que no. Y sí, Estados Unidos, incluso en Afganistán, cuando la administración Biden tuvo que ordenar la retirada completa y caótica del país, ni siquiera eso supuso necesariamente el final de la guerra. Estados Unidos sigue recopilando información de inteligencia,
sigue intentando utilizar la ayuda humanitaria para infiltrarse en la sociedad. Sigue tratando, en todo momento, de aislarlo y de utilizarlo, en la medida de lo posible, como foco de caos en la región. Afganistán no está ni de lejos donde está Irán en términos de soberanía, así que Estados Unidos realmente no pone fin a las guerras, como usted ha dicho, a menos que se vea obligado a hacerlo. Y Trump, en este momento, sí, podría ganar las elecciones de mitad de mandato si simplemente dijera: esto se ha acabado, hemos ganado, ya no es nuestro problema. Si surgen problemas, parece que han intentando decir: hemos ganado. He doesn't even have to say we won. He said, I'm just not going to waste myself on this project anymore. Dijo simplemente, ya no voy a malgastar mis energías en este asunto. Es problema de Israel, problema de Arabia Saudí, lo que sea, ¿vale? Y nosotros, ya sabes, Trump como el aislacionista, como el candidato Trump de acabemos con las guerras interminables, ¿no? Puede revitalizar a su base diciendo: voy a retirar todas las bases de esta región, porque ya no vamos a distraernos con esta región. Tenemos asuntos más importantes que atender. China nos está adelantando, etc. Puede retirarse unilateralmente, igual que se retiró unilateralmente del JCPOA, y puede salir ganando. Tendrá dificultades si firma un acuerdo y tendrá dificultades si vuelve a la guerra. Pero creo que podría construir un relato si simplemente dijera: que os den, me largo de aquí, ¿no? No recibió grandes críticas cuando hizo eso con Yemen, cuando dijo: ya sabes, nos vamos de aquí. Que se ocupen los israelíes de los yemeníes, ¿no? ¿Qué pasó? Nada, nada. Creo que esa es la mejor opción. Pero le diré lo que pasará en el vacío estadounidense. Irán irá firmando acuerdos con todos y cada uno de los países de la zona y se asegurará de que Irak, por ejemplo, no pueda hacer tantos contratos con empresas estadounidenses. Probablemente Irak tendrá que dejar de utilizar contratistas de seguridad estadounidenses o británicos para sus labores de seguridad. Ya sabe, creo que sea cual sea el caso, sí, si Trump abandona la región, Irán saldrá ganando. Pero puede pasar a China o a esos dos enclaves españoles en Marruecos, o a Panamá, o a cualquier otra cosa, y distraer a la gente. Pero un acuerdo acabará con sus elecciones de mitad de mandato, y una guerra también acabará con ellas. Así que, si están mirando... Sí, sí. Bueno, creo que el último punto que quería plantear y pedirte que respondieras, y después ya podemos cerrar, es que para el lado de la resistencia en la región, hay una contradicción interesante en todo esto. Es posible que pongamos que Trump se vaya en 2028, pongamos que las elecciones de mitad de mandato no vayan demasiado bien, veamos un cambio en la política de Estados Unidos hacia Irán, e incluso quizás hacia la región, que se parezca más a como era antes del 28 de febrero. Y eso en realidad puede que no beneficie a la resistencia. Por supuesto, todo el mundo quiere ver menos muertes, asesinatos y toda esta clase de cosas en las que participan el imperio estadounidense, Israel, etc. Pero en términos de lo que está ocurriendo sobre el terreno y de lo que implicaría incluso algún tipo de conflicto directo con Irán, que es más o menos lo contrario de lo que Estados Unidos realmente quiere, puede que, de nuevo, un demócrata desvíe la atención de la región y diga: vale, ahora toca Rusia y China, que es, por lo general, como les gusta plantearlo. Y eso podría hacer que esta combustión lenta se volviera aún más lenta, y por tanto, que disminuyesen las posibilidades de blazar. Podría ser just una contradicción interesante. Nadie que tenga algún tipo de conciencia y se preocupe por los seres humanos quiere ver una guerra en Irán, porque está conectada con todas estas otras guerras genocidas y catastróficas que se están librando en esta región. Pero también hay un momento de oportunidad interesante que has señalado aquí, Charmaine, y creo que tiene que estar en la mente de, digamos, este bloque. Mucha gente, como Pepe, he tenido a Pepe en el programa y otros, han dicho: ya sabes, Irán está ganando tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando cambia la situación política en Estados Unidos? Y hay un giro, aunque sea solo nominalmente.
¿Te refieres a las elecciones de mitad de mandato? even if it is just Are you nominally talking about the away. midterm? Un cambio en las elecciones de mitad de mandato. Or the The next- midterms just starting. Yeah, I mean, the midterms Empiezan las elecciones de mitad de mandato. Bueno, empezarán, pero Trump seguirá siendo presidente. Y Trump ya ha dicho que utilizará órdenes ejecutivas al estilo de Obama, ya sabes, o de Biden, para influir directamente en las políticas, lo cual nos sorprende. Pero si las cosas van cada vez peor, ya sabes, llega un demócrata o incluso un republicano más, menos parecido a Trump. a less You know, Trump-like Republican. Danny, does it I'm not remain so the same? sure that because Danny, people no dislike tengo tan Trump claro because he que is porque a la gente no le ranger, guste like, in the Trump, 30s, ¿cómo low está? 40s now. Sus índices de I'm surprised they're aprobación that están en high. torno al So 30%, poco I'm más de thinking, 30 like, ahora, it's ¿no? not necessarily Me the sorprende case incluso that que estén because tan altos. Americans Así don't que like pienso que Trump, no they'll vote in necesariamente, a porque a los Democrat. estadounidenses I no used les to watch guste US Trump, politics van a pretty votar a un closely demócrata. because, I Antes did seguía study mucho más de Democrats, cerca la política estadounidense porque me resultaba entretenida y divertida. Ahora no tanto, pero tengo la impresión de que no hay candidatos demócratas naturales. El Partido Demócrata tiene un problema enorme. El hecho de que solo pudieran presentar a Biden y luego a Kamala Harris fue patético. Ah, sí. Y luego, la otra cosa que está ocurriendo en el Partido Demócrata, aparte de que no hay candidatos con ninguna notoriedad nacional, es que el ala progresista del Partido Demócrata está recibiendo más apoyo de los votantes demócratas, ¿verdad? From Democratic voters, right? So you have like socialist types and like Así que tienes, por ejemplo, a los socialistas y a los antiisraelíes, etc. Y luego estuvo aquella votación de locos, en la que una cuarta parte, entera, más de una cuarta parte, creo, del Congreso de Estados Unidos, votó a favor de recortar la ayuda militar a Israel. No me lo podía creer. Así que tienes eso, pero luego está el aparato del partido, que ya sabes, amañó las elecciones y se aseguró de que Bernie quedara fuera y Clinton fuera la candidata, aunque perdería contra Trump. Era obvio, ¿no? Bernie quizá era el único que podía haberle plantado cara a Trump, porque era populista, igual que Trump, pero del otro lado, ¿no? La cuestión es esta. El Comité Nacional Demócrata, el aparato, no puede concebir permitir que un candidato progresista, ya sabes, llegue al puesto. No pueden. Quiero decir, el aparato demócrata es todo lo corporativista que te puedas imaginar. Y ya sabes, tiene tantas inclinaciones belicistas como cualquiera en el Partido Republicano. Así es como operan. Así que el Comité Nacional Demócrata, ¿no? Las élites demócratas acabarán saboteándose a sí mismas, porque tienen la oportunidad de presentar una campaña progresista que sería súper popular entre los votantes jóvenes y de ganar, pero no lo harán. Y creo que, ya sabes, ahora mismo, vale, estamos a 2 años y medio, ¿no? ¿No? A 2 años. Sí, a 2 años y unos meses de las elecciones presidenciales. Ahora mismo es Vance contra Rubio, y Dios no quiera que llegue Rubio. No es que Vance sea gran cosa, pero al menos, ya sabes, se opuso a la guerra con Irán y cosas así. Sí, Rubio es una pesadilla. Sí, es una auténtica pesadilla. Prendería fuego a América Latina. Así que, vamos, no creo ni mucho menos que un presidente demócrata lo tenga asegurado, porque no tienen las cosas en orden. Sí, es como, mira lo que pasó en Turquía. Erdogan tenía unas cifras de popularidad muy bajas, las más bajas que había tenido en mucho tiempo, pero tenían un candidato tan malo, la oposición, ¿no? La principal oposición, el partido que lleva más tiempo existiendo en Turquía, tenía un candidato tan malo que Erdogan ganó. Así que creo que eso es lo que nos espera. De verdad, el panorama político estadounidense es horrible, horrible. Ahora, Met, es sencillamente terrible. Es una crisis total. Y si no, el Partido Demócrata, como es una entidad corporativa y belicista, tiene que confiar en que la administración Trump, especialmente el propio Donald Trump, siga obteniendo estos resultados en las encuestas y actuando de esta manera de forma constante, sin remontar nunca, limitándose a mantenerse o a caer en este nivel durante todo el resto de este periodo.
No van a ser los demócratas quienes convenzan a la gente de votar a los demócratas. No, I was interviewing Chris Hedges and No, y estaba entrevistando a Chris Hedges y decía, oh, la administración Trump va a sabotear estas elecciones. Y yo, ¿cómo? Y quiero decir, enumeró una miríada de formas en que pueden hacerlo y pretenden hacerlo. Y la cuestión es que todo el mundo está impugnando elecciones. Todo el mundo está amañando elecciones. Tenemos, por ejemplo, titulares sobre que los israelíes han amañado elecciones o han trabajado para amañar elecciones en una docena o más de países y están encantados. Sí, así que ya nadie confía en las elecciones. Ya sabes, las mismas personas que hablan de democracia la están socavando por completo. Quiero decir, son tiempos muy interesantes los que vivimos ahora, como comentaristas y periodistas que cubren el mundo. Pero sí, no sé qué se nos viene encima. But yeah, I don't know what's coming. Well, you know a little bit about at least what's coming. Bueno, al menos sabéis un poco de lo que se viene. Y sabéis mucho de lo que está ocurriendo ahora mismo, Charmaine. Creo que es un buen punto para terminar. Quiero dar las gracias a todos los que han enviado un super chat y a quienes se han hecho nuevos miembros. Muchísimas gracias. Os estoy poniendo ahora en pantalla. Traed a las tropas de vuelta a casa. Sí, gracias. Así que gracias a todos los que habéis enviado superchats hoy. En la descripción del vídeo de abajo podéis encontrar la publicación de Charmaine o la publicación que edita, The Cradle. La tenéis en la descripción del vídeo. Apoyadla, leedla, suscribíos, todo eso. También en la descripción del vídeo tenéis todas las formas de apoyar este canal. Patreon, Substack y más. Y lo más importante, hay una forma totalmente gratuita de apoyarlo. Dadle al botón de me gusta. Eso ayuda a impulsar el programa cuando terminemos. Charmaine, ¿alguna reflexión final antes de que cierre la retransmisión? Charmaine, any final thoughts before I hit end stream here? No, I think we'll be having this No, discussion creo que vamos a seguir teniendo esta discusión durante mucho tiempo, porque los estadounidenses no saben cómo parar. Así que de verdad espero que haya grandes jugadas iraníes o del eje de la resistencia que los hagan callar y les den ganas de salir corriendo a casa. makes them want to run home. Amen to that, and yeah. Amén. Y sí, siempre digo que Estados Unidos necesita una revolución si quiere cambiar. Esa es realmente la realidad. Pero, Charmaine, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Vamos a cerrar aquí. Estoy pulsando ahora finalizar emisión. Dadle al botón de me gusta antes de iros y nos vemos mañana a las 4 de la tarde, hora del este. Entonces os contaré qué está pasando. Adiós. Eastern time, I'll let you know what's going on then. Bye bye.